Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va del 13 al 17 de junio, viernes. ¿Qué teníamos entonces para esta semana? Un pronunciadísimo movimiento bajista del día viernes que cierra y abre también el mercado al mínimo de aproximadamente un mes hacia atrás, un poco menos. El mercado entonces llegaba justo hasta ese nivel. Se podría considerar un cambio de dirección, pienso que de alguna u otra forma podría ocurrir, pero dado que el movimiento es tan pronunciado, sería como atravesársele un tren de alta velocidad, o sea, no vale la pena en absoluto plantear ahí un largo, sino observar cómo es el comportamiento alrededor de este nivel de precios, que es cerca a los 3.800. Ya yéndonos a la gráfica de menor número de transacciones, 610 transacciones, aquí tenemos ese nivel de precios, alrededor de esos 3.800, y el mercado pues consolidaba. Una vez abre el mercado, sigue sin hacer un nuevo mínimo, tampoco hace un nuevo alto, pero se empieza a observar ese recorrido bajista. Y recuerden que entonces lo que vamos a hacer ahora en los repasos es básicamente hablar sobre los marcos generales y estructuras que estaba formando. Esto es un proceso de compresión bajista, y como es compresión bajista, los que van ganando evidentemente son los vendedores, que terminan rompiendo este nivel de precios al buscar pivotes cada vez menores. El mercado rompe en un fuerte impulso general con un retroceso profundo, hace una segunda secuencia, hasta que finalmente no logra continuar, cuando aquí intenta y se devuelve fuertemente. La secuencia alcista era también un fuerte impulso general con retrocesos hasta la banda externa opuesta. Eso significa fuerza pronunciada, muchos compradores que retiran sus órdenes muy rápido y reingresan en estos puntos provisionales. En este caso en la banda externa, aquí genera claramente un trade de continuación, aquí genera un test de continuación y aquí un rango lateral para después reventar alcista hasta de nuevo el mínimo de hace un mes, un nivel de precios muy importante donde el mercado cambió pronunciadamente su dirección y no logra continuar. O sea, llega a ese nivel de precios y rompe fuertemente bajista, dándonos entonces una secuencia bajista menos pronunciada a tipo de ondas semicirculares que a medida que avanza el precio se vuelven menos pronunciadas. Eso nos indica una pérdida de fuerza en la dirección, y no es que entonces estas, como son menos pronunciadas, no valga la pena tomarlas, solamente entendiendo que a medida que avanza la tendencia se pierde esa fuerza y esa escala del movimiento, y por lo tanto el recorrido tiende a ser menor y con buena probabilidad se aproxima al cambio de dirección, y finalmente pues da esa lateralización aquí y nos da este test de giro. Este tipo de comportamiento que les acabo de mencionar de periodo de transición acompañado de este falso rompimiento y un nuevo alto, bueno, un falso rompimiento, hablo de un falso nuevo mínimo porque el mercado se devuelve por completo y supera el pivote anterior, se va a dar mucho. Pero entonces aquí estaban las ondas semicirculares, era cuestión de buscar la sobreextensión y el desgaste, sobreextensión, desgaste, sobreextensión. Aquí no da el desgaste, pero da aquí el pivote anterior, por ejemplo, a este nivel de precios. Entonces aquí también habría otra muy buena posición y después simplemente llegaría a la banda externa hasta que aquí a la banda externa no lograría continuar y nos daría esta buena posición. Ya para el siguiente día, un movimiento también bajista y no pronunciado, de ver sobre todo secuencias amplias ante la volatilidad que estamos teniendo con el VIX, normalmente, que es el índice de volatilidad, normalmente por encima de 30 o superior normalmente de 25, pues digamos que la escala de las entradas que tomamos y la forma en la que observamos el precio debería ser un poco más amplia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay una presión bajista, obviamente en una escala muy amplia. Aquí, hasta aquí se podría ver esto como un cambio de dirección hasta que no logra hacer ese nuevo alto y se forma ya esta línea de tendencia con estos dos pivotes y claramente esta onda semicircular. Ahora, como es un patrón muy amplio en medio de esos comportamientos, también se generan otro tipo de posiciones. Por ejemplo, estas son entradas a la banda media, lo que llamamos trades legacies en la academia clásicos. O sea, esto es una tendencia tranquila en el recorrido bajista de esta onda mucho más amplia. Pero entonces, ¿cuál era el patrón de comportamiento o la lógica bajista en este día? El mercado generaba ese, digamos, retroceso muy profundo, desgaste, y sigue la tendencia, incluso da este trade. Entonces, ¿aquí qué hace? Llega a la línea de tendencia, pues evidentemente aquí se forma un doble suelo, un desgaste, que es la incapacidad del mercado de continuar una dirección, rompen un nuevo mínimo y se puede tomar esta posición, que es como esta, directamente desde el desgaste. Aquí hace exactamente lo mismo.
hasta que aquí ya no hace un nuevo mínimo. Lo que uno buscaría sería evidentemente que el mercado siguiera escalando en la secuencia bajista. Cuando aquí no lo hace, aquí uno no debería operar nada, porque eso implica que la lógica ha cambiado y podemos entonces enfrentarnos a un mercado lateral, a un cambio de dirección, y hay que observar cómo va a ser ese cambio de dirección. Lo que sí podríamos hacer es que, como se forma esta área, tal vez buscar posiciones a partir de aquí en un cambio de dirección o reacciones alrededor de esta área, como lo es este. Esto evidentemente es un falso rompimiento al área para un fuerte recorrido alcista que vuelve precisamente esta línea de tendencia, lo que nos indica de nuevo que la presión primordialmente es bajista, y aquí vuelve y de alguna u otra forma, aunque no se supera el área, se empieza a dar ese desgaste y rompe bajista. Cuando rompe bajista, llega alrededor de los 3.709 más o menos, pues digamos que esto es un área importante mucho más amplia, y cuando el mercado llega aquí cambia su dirección fuertemente. Entonces hay que tener en cuenta este nivel de ahora en adelante para el resto de la semana. El mercado se devuelve fuertemente y mantiene ahora sí un comportamiento lateral, al menos hasta el cierre, sobre este nivel de precios. Por eso les digo que este nivel de precios es el que había que tener en cuenta si yo quería tomar posiciones. Obviamente aquí ya está el cierre, pero vean cómo funciona de bien. Esto termina siendo un falso rompimiento entonces en una escala muy amplia, pero que mantenía una presión bajista hasta el posmercado. Una vez se da el cierre, pues esta área que realmente una línea de tendencia es un área diagonal, deja de funcionar y empieza a escalar de forma muy evidente, alcista más o menos hasta que llega a los 3.800 casi prácticamente, y no es capaz de continuar. ¿Cuál era esa escala? Era esta secuencia como de rangos y extensiones o de retrocesos profundos que empieza a funcionar desde aquí, desde acá. Vean estos retrocesos profundos. Aquí están los retrocesos profundos, aquí de nuevo, y aquí ocurren, pero vean la escala del movimiento. Vean de nuevo lo que les explicaba. Cada vez los patrones de comportamiento son más pequeños. Eso implica pérdida de fuerza hasta que llega a este, que ya es el más pequeño de todos, es incapaz de continuar y cambia su dirección. Entonces, de nuevo, no es que los últimos no se puedan tomar, pero si yo no estoy al inicio de la tendencia, no puedo pretender un trade de amplio recorrido al final de la misma cuando estoy observando que su escala disminuye. El mercado después de eso cambia su dirección, genera una tendencia tranquila, estos trades que desaceleran sobre la banda media, digamos que forma una pequeña lateralización, muy pequeña. Una vez retrocedía a la banda media, este también llega a la banda media, sobreextiende y da el retroceso profundo de desgaste y busca ese nuevo mínimo. Pero aquí ya le cuesta mucho, hace varios intentos, no logra romper bajista y se devuelve en una secuencia tendencial tranquila para arriba sin hacer realmente un nuevo alto, y se devuelve hasta este punto. O sea, hasta aquí parecía que tal vez la secuencia iba a ser lateral. Entonces íbamos a tener esta área de resistencia, este nivel de precios de soporte, anticipando pues que el mercado se devolviese hasta acá cuando venía en esta secuencia alcista. Incluso llega aquí de nuevo. Recuerden que esto es un área en una línea, el mercado responde a precios promedio, no un punto exacto. Vendría siendo esta área y llega hasta este punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque este cambio en la volatilidad, el anuncio de la Fed. La Fed aumentó sus tasas de interés, esa es una medida para el control de la inflación, y cuando eso ocurre, además las reuniones que tenía la FOMC en este día, pues genera un comportamiento del mercado mucho más convulsionado y volátil, porque esas medidas van a afectar de manera directa los indicadores económicos más importantes en Estados Unidos y la economía como tal. Entonces, claro, hay un aumento de volatilidad. Vean el contraste de los movimientos anteriores a el momento en el que se anuncian las tasas de interés y se dan las reuniones de la FOMC. Claro, el mercado cambia, la volatilidad. Operar este mercado sería muy complejo por la volatilidad, implica stops más amplios, pero básicamente la lógica era sobreextiende, retrocede muy fuerte, genera una lateralización y sobreextiende de nuevo, retrocede fuertemente, pero esencialmente este sería un mínimo mayor al anterior. Y aquí uno anticiparía que logre hacer un fuerte nuevo alto y no lo logra hacer, lo que implica un desgaste y un cambio de dirección. Y vean el movimiento tan fuerte bajista. Ya llegamos entonces al día 16, jueves, y se generan este tipo de comportamientos de, digamos, movimientos bajistas, no necesariamente volátiles, pero con retrocesos muy profundos y desgastes, como este tipo de escala lateral, algo así. Y aquí vuelve y ocurre lo mismo. Entonces están estas posiciones muy buenas sobre las áreas, están los desgastes,
que sería esa secuencia lógica, y la lateralización previa. Serían muy parecidos a trades de continuación y test de continuación, pero en una escala más pequeña, pero básicamente es la misma lógica de acá. Vean que es lo mismo. Entonces el mercado iba bajando de esa forma, rompe hasta aquí, genera la lateralización, pero aquí ya retrocede por completo. Aquí iba escalando bajista, aquí ya hace un nuevo alto y pretende un cambio de dirección. Y acá sería muy complejo determinar entradas. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo unas reglas o el mercado lleva un comportamiento, no diría errático, porque tampoco es altísimamente volátil, pero sí carente de lógica. Aquí aparentemente intenta escalar en un movimiento alcista, no lo logra, llega hasta este pivote anterior, pero tampoco yo lo llamaría una lateralización clásica porque las áreas no están tan bien definidas. Sí, el mercado llega hasta acá, pero no me ha formado muchos pivotes. Y aquí es donde se da de nuevo un poco ese FOBO y ese testeo de giro. Véanlo aquí de nuevo también, el mercado llegaba hasta un nivel de precios importante, se devuelve por completo y genera un testeo de giro. Ese sobre todo lo vamos a ver el viernes. Vean aquí de nuevo lo mismo, lateralización clásica, los extremos son los que hacen sentido. Discúlpenme, los extremos es lo que hacen sentido y pues se buscarían el soporte o la resistencia para tomar posiciones o identificar el FOBO de manera clara y buscar los largos en ese momento. Y aquí es cuando vean cómo empieza a escalar el mercado. Si ven estos test de giros de nuevo, el viernes fue muy claro, incluso aquí también. Vean el falso rompimiento, el test y para arriba. Esto sería este sobre todo es un excelente trade de continuación. El mercado llega al punto extremo del premercado y rompe en un fuerte movimiento bajista y genera un patrón de compra sobreextendido en donde a pesar de la sobreextensión no hacía el retroceso profundo y funciona dos veces con la misma lógica. Rompen un nuevo mínimo, llega y hace una secuencia de tendencia tranquila y funciona muy bien a la banda media. Rompe sobreextendido en un nuevo mínimo, hace un comportamiento de tendencia tranquila a la banda externa y funciona a la banda media y sigue el recorrido. Y aquí ya la lógica cambia. Y es cuando se forma ese patrón de nuevo que genera el FOBO, que es un falso rompimiento. Un FOBO simplemente traduce fake out, breakout, falso rompimiento a un área. Y se puede tomar este largo anticipando el cambio de dirección. Rompen un nuevo alto y ¿qué hace ya cuando retrocede fuertemente? El mismo tipo de desgaste. Genera este falso rompimiento, genera un test de giro y cambia de nuevo su dirección. Incluso en la escala más amplia se podrían tomar estos largos de acá, anticipando este comportamiento completo como ese falso rompimiento. Y aquí vuelve y ocurre lo mismo. El mercado sobreextiende, viene y hace el retroceso profundo, hace el FOBO y viene y genera el testeo para un cambio de dirección, aunque ya no hace contundentemente un nuevo alto. El mercado, a medida que avanza la tendencia, pierde fuerza y cerraría básicamente en un comportamiento que parece lateral, al final sobre todo, pero que llevaba justo antes del cierre un comportamiento bajista hasta que rompe esa área diagonal, esa línea de tendencia y se mantiene entre estos dos niveles de precios, generando esta lateralización que esperamos el martes, porque el lunes es festivo, cómo se pueda comportar. Si tienen cualquier pregunta, saben que nos la pueden hacer a coaching, aquellas personas que están en la academia y los que quieran hacer parte de la academia para aprender a operar el mercado basándonos en el comportamiento netamente del precio, pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien, hasta luego.